Paz de Cristo, hermano, Dios te bendiga, bienvenido a esta transmisión en la cual hemos decidido apartar un tiempo para alabar a nuestro Señor Jesucristo y rendirle culto. Yo te voy a invitar ahí donde estás, que dispongas tu corazón y tu espacio para alabar al Señor. Dice el Salmo 122 de David: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Me imagino que David se refería a un espacio en el cual él preparaba su corazón y su alma para alabar a Dios. Quizá en este momento no te estás dirigiendo a un templo, pero en tu corazón debe haber un templo. Recuerda que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y si tú eres el templo del Espíritu Santo, aparta tu corazón y tu espacio para acostumbrarlo a estar un tiempo en ese templo. Vamos al templo, vamos a preparar nuestro espacio, nuestro corazón, nuestra alma, y vamos a dedicar unos momentos para que el Señor sea en cada uno de nuestros hogares. Te voy a invitar a que elevemos una oración para que Él se manifieste por medio de esta transmisión. Padre Santo, te damos toda la gloria y toda la honra. Te pedimos que tú bendigas esta transmisión a cada uno de los que nos están viendo y a los que nos mirarán en unos momentos. Así, Señor Jesús, bendiga su corazón, sus vidas, su alma. Bendice nuestras casas, nuestros hogares. Ayúdanos a poderte encontrar en medio de estas situaciones que por el momento, Señor Jesús, sabemos que tú tienes el control y lo vas a seguir teniendo. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de nosotros. Ayúdanos una vez más y que el culto de hoy podamos alabarte con libertad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, de la siguiente manera vamos a continuar con unos cantos para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y yo te voy a invitar a que dispongas tu vida. Ahí donde estás puedes seguir alabando a Dios, puedes seguir bendiciendo su nombre. Que Dios te bendiga y vamos a seguirnos gozando. Nuestro Señor Jesucristo sea honra y gloria. Y en este momento te invitamos a entrar en su presencia en adoración. Vamos entrando, ya alabamos, ya glorificamos. Entremos en su presencia. Te pido que quites toda distracción. Que si estás con la tele prendida, apaga la televisión. Dale este momento al Señor. Estás alabando al Señor, al Rey de Reyes. En un día común estarías en este templo. Dale ese tiempo a nuestro Señor en la comodidad de tu casa. Alaba al Señor Jesucristo. Siente su presencia. Quita todo lo que estorba y entrégate a mi Señor. Y dile: digno, tú eres digno, mi Señor. Eternamente eres digno. A pesar de todas las situaciones, de todo lo que nos está rodeando, tú eres digno. A pesar de lo que está pasando en el mundo, de esta contingencia, tú eres digno y mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Alaba con nosotros esta tarde.
venimos el día de hoy ante ti, ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Te extrañamos, hermano. Te extrañamos, pero sabemos que pronto estaremos reunidos alabando a nuestro Señor juntos, estrechando nuestras manos y dándonos un fuerte abrazo. Ánimo, mis hermanos. Nuestro pastor con nosotros. Dios te bendiga. Paz de Cristo, estimados hermanos, estimados amigos, Dios les bendiga, buenas tardes. Nos da mucho gusto que en esta ocasión nos volvemos a unir en esta transmisión. Gracias a Dios porque hemos estado escuchando algunas alabanzas, hemos tratado de unirnos en mente, en espíritu, en nuestro corazón, hacer que este culto, este momento llegue a la presencia de Dios como una ofrenda. En este momento nos vamos a disponer a meditar en la palabra del Señor. Quiero invitarles a que hagamos una lectura. Esta lectura está basada en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 35 al 39. Y dice de la manera siguiente: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por ahí. Dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viéndoles que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10:00. Amén. Vamos a hacer una oración y en esta oración vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a meditar en su palabra, que en esta ocasión Dios nos permita que este mensaje sea de edificación, que este mensaje nos ayude en nuestra vida cristiana, bendiga la vida de nuestros amigos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Poderoso Dios, nos presentamos delante de ti, agradecidos por esta oportunidad que nos das de reunirnos una vez más esta tarde, Señor. Gracias porque nos das vida y salud, nos das victoria, Señor. Gracias, bendito Dios, por todas las bendiciones que traes hacia nosotros, por tu protección. En esta hora, Señor, nos ponemos a meditar en tu palabra y te rogamos en el nombre de Jesucristo que tú nos hables a través de ella, que esta palabra venga a ser clara, Señor, que esta palabra venga a cumplir, a cubrir la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. En el nombre de Jesucristo te pedimos que estés con nosotros. Quita todo estorbo, Dios mío. Quita toda distracción, todo cansancio, Señor. Permite que esta meditación se haga sin obstáculos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Muchas gracias, bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. Antes de iniciar la exposición de la palabra, quiero entonar una alabanza que se llama En la casa de mi Padre. Es una alabanza ya muy vieja y que tiene un mensaje especial. El tema que vamos a meditar el día de hoy se llama Venid y ved. Es el tema de esta tarde, venid y ved. Pero antes quiero entonar esta alabanza. Voy a pedirle a mi hijo que me acompañe con la música. Existe un lugar muy bello, de bellas moradas, donde Jesucristo te invita a morar. Él dijo: no temas, no vivas turbado, pues donde yo moro, ahí tú conmigo también vivirás. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. Mi paz yo os dejo, esta paz de Dios, y
y no como el mundo, el cual va sin rumbo, mas yo os la doy. Él dijo: no temas, no vivas turbado, pues donde yo moro, ahí tú conmigo también vivirás. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. Amén. Esta es solo una parte de este canto, y vamos a dedicarnos a la meditación de la palabra del Señor. Ya mencioné, el tema de esta tarde se llama venid y ved. Venid y ved. Ya dijimos, está basado en la lectura bíblica que corresponde a esta semana. Así también, pues las otras exposiciones que tendremos en días postreros serán de esta misma lectura correspondiente a la semana. Nuestro Señor Jesucristo en todo momento cuidó que su carrera no fuera de una manera desproporcionada, atrayente hacia Él. Él no quería captar la atención hacia su persona física, y entonces buscó llevar un perfil, llevar una conducta que no cautivara de una manera desproporcionada. El Señor sabía que Él podía cautivar a las personas de muchas maneras, y pero podía torcer el fin de su estancia aquí en la tierra. Las personas podrían fijarse en los hechos de Él y no en el propósito de Él. Entonces Él no quiso medirse de esa manera, no quiso de esa manera darse popularidad él mismo. Él se dedicó a revelar los misterios del reino de los cielos en su palabra. Se dedicó a dar a conocer las cosas básicas del camino a la salvación. La justicia, el amor, la verdad eran temas continuos en él. Y otra cosa que dedicó tiempo fue a vivir una vida terrenal, moral, una vida terrenal en la que su testimonio hablara de su propósito. Durante su ministerio, nuestro Señor Jesús no tuvo un lugar donde vivir de manera permanente. En algunas ocasiones estaba en una ciudad, en otras ocasiones estaba en un pueblo, en otras ocasiones estaba en una aldea. A veces estaba en casa de un amigo, a veces se quedaba en el monte. Quizás por eso muchas veces el Señor iba a orar al monte, porque como no tenía un lugar fijo donde quedarse, entonces él podría ser esa una de las razones por las que iba a orar al monte. Y en algún momento nuestro Señor Jesús le comentó a los seguidores, les dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos tienen nidos donde pongan sus polluelos. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Es decir, no tenía una propiedad en posesión, no había unos documentos que dijeran esto es de Jesús y que él pudiera estar acudiendo a ese lugar de manera continua. Durante su ministerio, nuestro Señor Jesús muchas veces fue a las casas de amigos, de sus discípulos, a veces de los fariseos. En ocasiones fue a comer, en ocasiones fue a convivir nada más. En algunas ocasiones fue a hacer alguna sanidad porque le pidieron que fuera eso. En otras ocasiones fue a enseñar. Y
Y es lo más común que Jesús iba a las casas de las personas. No tenía casa personal, pero iba a las casas de las personas. Pero llega un momento en el inicio de su ministerio, la palabra de Dios nos habla de que Juan el Bautista iba abriendo el camino del Señor Jesús, y en ese abrir el camino tenía a sus discípulos. Juan tuvo varios discípulos, y en alguna ocasión Juan el Bautista les explicaba a sus discípulos diciendo: viene tras de mí uno del que yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Él es el Mesías. Y en alguna ocasión que Juan el Bautista andaba caminando y predicando, se encuentran con Jesús, y Juan el Bautista declara abiertamente diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento el Señor continúa su camino, pero dos de los discípulos de Juan dejan a Juan y entonces siguen tras Jesús. Y iban en esto tras Jesús, y el Señor Jesús se detiene y les pregunta: ¿qué buscáis? Y ellos le responden: Rabí, ¿dónde moras? Esa fue lo que ellos buscaban. Rabí, ¿dónde moras? El lugar donde alguien vive, de una persona vive, donde una persona mora, cuenta la historia de esa persona, cuenta parte del pasado y cuenta el presente también. Si vamos a una casa donde hay una reunión programada, donde hay una convivencia, pues vamos a llegar al lugar y ese lugar ya está preparado. Entonces esto no nos dice mucho porque ya se transformó para recibir a la gente. Pero si vamos a un lugar, a una casa de manera casual, llegamos, entramos, entonces esto sí nos dará una realidad. Esto nos va a decir casi todo de la persona, nos va a contar de su historia y de su presente. Cuando llegamos a una casa, en cuanto entramos, podemos mirar la cultura de esas personas, si son de este lugar, si son extranjeras, si son del sur del país, si son de otro lugar, porque la casa refleja parte de su cultura. Podemos decir que en la casa también se puede ver la manera en que ellos administran su tiempo. Lo que está alrededor se manifiesta la manera en que ellos administran su tiempo, y incluso hasta algún reflejo de la economía que ellos tienen. En la casa, al llegar a la casa podemos ver si esa persona ha tenido oportunidades en la vida y si las ha aprovechado. Al estar en una casa nos damos cuenta si esas personas son organizados o desorganizados, si son limpios o no, si son activos o son perezosos. Entonces la casa habla de nuestra historia, la morada. Y los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿dónde moras? Ellos de alguna manera pensaron: vamos a estar en el lugar y vamos a conocer más de Jesús. Quiero contarles de cierto hombre que en alguna ocasión él en su vida se dedicó a la construcción, a la albañilería, y de eso vivía este hombre. En alguna ocasión una persona lo contrató para ampliar su casa, unas recámaras y unos sanitarios, unos baños, y entonces contrató a ese albañil. Se pusieron de acuerdo entre el dueño de la casa y el albañil, y entonces dijeron: pues vamos a trazar así, así, así. La construcción tiene que tener este tipo de cimientos, va a ser hecha de ladrillo en esta parte, va a llevar sus dalas, sus castillos, y se hizo el plan de trabajo. El dueño de la casa se iba a su trabajo personal y el albañil se quedaba trabajando, pero cuando regresaba el dueño de la casa veía que la construcción estaba distinta, que tenía defectos, que tenía errores de lo platicado, y le decía al albañil, y le decía: oye, no era así lo que dijimos, mira, era de esta forma. Y el albañil le decía: no, pero es que así está bien, no se necesita tan profundo el cimiento, así está bien con esta parte. Oye, la pared está chueca, no pasa nada con el emplaste,
se va a arreglar, se ve bien. Cuando se llega el momento de echar el piso, mira, te quedó desnivelado, el agua se va para el área donde no queremos. Y el albañil decía, no, pero es que no pasa nada, no hay tanta agua en este lugar. Y había ahí cierto jaloneo continuo, porque el dueño de la casa quería una cosa y el albañil no lo hacía igual. Y en una ocasión el dueño de la casa tuvo que ir a la casa de ese albañil. Y cuando llegó, al ver el puro cerco de la casa y asomarse y ver las paredes, pudo entender todo. Y dijo, de verdad, ¿cómo es posible que este albañil me entienda? Si la casa donde vive él es algo tan deteriorado, tan acabado, entonces lo que él me construyó para él era un castillo. Y no lo pude hacer entender que estaba haciéndolo mal. Y es que la casa de este albañil reflejaba su historia, reflejaba su manera de ver la vida. Y era muy difícil cambiarla. Entonces el lugar donde moramos cuenta nuestra historia y cuenta nuestro presente. Y por eso aquellos discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ¿dónde moras? Es sorprendente ver cómo Jesús accedió a la solicitud de aquellos discípulos que le preguntaron ¿dónde moras? Jesús pudo negarles esa información, porque si les decía dónde moraba, era el lugar donde descansaba en ese tiempo. Entonces podrían ellos interrumpirlo en los momentos de descanso de Jesús. Entonces podría haberles dicho no les voy a decir. También o pudo el Señor decirles, mira, vayan a tal calle, bajan tantas calles por aquí y van hacia la derecha, luego a tal lugar, ahí es mi casa. Pudo decirles el domicilio, o pudo describirles cómo era su morada. Mira, mi casa es tan amplia así, está construida de esto, tiene tal color, su cerco es así o así. Pudo describirlo el Señor. También Jesús sabía que tenía enemigos, entonces podría verles negado el domicilio de la casa, puesto que aquellos enemigos en algún momento podían llegar a ese domicilio para hacerle daño a la construcción o al mismo Jesús. Entonces había razones para que el Señor Jesús se pudiera negar y no decirles dónde moraba. Pero Jesús no les puso condiciones. Más allá de eso, Jesús les dijo, venid y ved. Venid y ved. Cuando el Señor Jesús les dice, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Entonces la respuesta del Señor Jesús fue, venid y ved. Fue una forma pues muy abierta, muy libre. El lugar donde iban a ir iba a contar parte de la historia de Jesús. Conocer a Jesús podría llegar a ser para nuestro tiempo algo solo imaginario, porque no lo podemos mirar, pero también se puede convertir en algo real, dependiendo de si logramos encontrar el camino hacia la morada de Jesús, donde mora. Y fueron el Señor con ellos y los discípulos, y por la historia que conocemos de Jesús podemos deducir que no era un lugar elegante o ostentoso, pero aunque no era un lugar elegante y ostentoso, era lo suficiente para que se acomodaran los tres. Cuando menos espacio había. Nosotros en la iglesia tenemos la dicha es la dicha y el deber de hablar del reino de Dios, de dar a conocer el camino a la salvación. Esa dicha tiene la iglesia. Es algo hermoso tener la buena noticia, el evangelio. Tenemos esa dicha y ese deber. Y en el dar a conocer el camino a la salvación, nosotros pudiéramos enseñar los puntos de doctrina que tenemos. Podríamos decirles los pasos que hay que dar para estar en la iglesia. Podríamos contar historias de los profetas, historias de Jesús, historias de los discípulos. Podríamos contar todo aquello.
de los apóstoles. Pero todas esas historias que nosotros pudiéramos contarles, o los puntos doctrinales que les digamos, o los pasos que les digamos para añadirse a nuestra congregación, nada de eso va a igualar a un momento en el que alguien se conecta directamente con Jesús o con su Creador. Es decir, no es la misma que te platiquen a que tú vayas y estés presente. Por eso el Señor Jesús le dijo: venid y ved ustedes mismos. Cuando alguien logra conectarse con nuestro Dios, cuando alguien logra tener esa cercanía, no se necesita intermediarios para que nosotros nos conectemos con Él. No necesito acudir aquí para que esto me lleve allá. No, directamente de aquí hasta allá podemos comunicarnos. Es una de las cosas que se logran cuando alguien llega a conectarse con su Creador. Cuando alguien se conecta con el Creador, el entendimiento se abre y se descubren cosas maravillosas del amor de Dios. Ese momento especial es cuando la revelación divina se derrama directamente sobre los pensamientos del hombre. Ese momento especial es cuando la fe despierta y los límites se acaban. Cuando hay esa conexión. Cuando hay esa conexión, la mano poderosa de Dios quita todo pesar, toda carga. Y entonces el lamento de una vida cansada, de una vida pesada del ser humano, se convierte en danza. Dice la palabra de Dios: has cambiado mi lamento en danza. Quitaste mi manto de tristeza y lo convertiste en alegría. Todo eso pasa. Cuando esto sucede en la vida de una persona, las prioridades cambian. Se empieza a ver la vida en un sentido distinto. Todo eso podía ocurrir. Llegan los discípulos a aquella casa, llega el Señor Jesús a la casa ahí con ellos, y es altamente probable que esa tarde tuvieran una larga plática. Dice la Biblia que era la hora 10:00, y pues sacando cuentas eran las 4 de la tarde, entonces todavía era una tarde. Y esa tarde y parte de la noche, sin duda que tuvieron una larga plática ahí con Jesús. Fueron hasta su casa y platicaron con él. ¿Qué preguntas le harías tú, hermano, tú, amigo? ¿Qué preguntas le harías a Jesús si tuvieras la oportunidad de estar frente a él una tarde entera, una noche, estar con él? ¿Qué preguntas le harías? ¿Qué sería interesante para ti? Para algunos le dirían: Señor, dime quién se va a sacar la lotería, qué número se va a sacar la lotería en el próximo sorteo de la Lotería Nacional. Para otros: Señor, ¿cuánto tiempo me queda aquí de vida? A otros: Señor, ¿qué hago con mi esposo que no nos hemos podido arreglar? Ese tipo de preguntas podría hacer, pero sin duda que debe haber preguntas muy interesantes. Y yo le pregunto a usted, ¿qué pregunta le haría? ¿Cuál sería lo más esencial? En aquella tarde, los discípulos pudieron conocer a alguien excepcional. Pudieron vivir una experiencia distinta. Esa tarde pudieron ver quién era Jesús. Lo miraron como humano, con necesidades a cubrir: alimento, vestido, calzado, etcétera, necesidades físicas. Platicaron con él, lo vieron que tenía nuestro Señor Jesús un carácter sencillo y humilde, pero no tenía traumas. Él sabía muy bien quién era. Así lo vieron, con un carácter sencillo, humilde, muy fácil de conversar con él. Hubo rápido un enlace, no había caras ahí, ¿qué te digo? ¿Qué me va a decir? Había fluido en la conversación ahí. Lo miraron esa tarde bendecir los alimentos. Quizás cenaron pues hubo una mesa de pobres, vamos pensando así, que podría ser así, porque el Señor no estaba enfocado a lo material. Y quizás esa tarde pudieron comer unos panes con miel, quizás
un vaso de agua, o tal vez algunos pescados asados, algo así pudieron comer ese día. Vieron cómo Jesús en esa ocasión se interesó por la historia personal de ellos y la historia familiar, y fue empático nuestro Señor Jesús a las preocupaciones de ellos, a los dolores de ellos. De una manera sencilla ellos pudieron notar la empatía que Jesús tenía por ellos. Además, esa misma ocasión pudieron recibir alguna enseñanza, escuchar un mensaje de esperanza que les provocó gran alegría en el corazón. Todo eso pudo ocurrir esa tarde. Miraron a un Señor, a un Maestro con metas diferentes a los otros seres humanos. Nuestro Señor Jesús no ponía su mirada en sí mismo, ni en los bienes pasajeros, sino que cada segundo que pasaba, nuestro Señor Jesús se enfocaba en lo eterno, como si hubiera un segundo plano de la vida, lo material y lo espiritual, y el Señor se enfocaba más en lo eterno, se enfocaba más en lo perdurable, y dejaba de lado lo pasajero. Lo pasajero solo lo usaba como herramienta para seguir adelante, mirando lo eterno. Es como si el presente fuera lo pasajero momentáneo, que sirve como herramienta o camino para llegar al futuro, que es lo eterno. Y esa ocasión vieron al Señor Jesús hacer oración, dar gracias por ese día. Lo vieron al acostarse, durmieron cerca de él y conocieron al Dios encarnado. Ese día conocieron a ese Señor que dice la palabra de Dios que estando en la forma de Dios se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese día conocieron al Dios encarnado. En la mañana siguiente, ellos se levantaron y llevaban una nueva experiencia de vida. Con las evidencias y datos recabados que habían vivido, mirado, podrían tomar una decisión: qué hacer. Tenían dos opciones: juzgar lo que vieron, lo que escucharon, como una locura, como algo que se quedaba en el olvido, y desecharla. Pero también podrían fortalecer esa relación y aumentar eso que había empezado esa tarde. Después de aquella experiencia, las cosas cambiaron. Entre los discípulos, la Biblia aclara que uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Esos que fueron primeros discípulos de Juan, pero después fueron a seguir a Jesús. Uno de ellos fue Andrés. Y dice la palabra de Dios que despuesito Andrés se encuentra a Pedro, va y lo encuentra, como que lo busca, y le dice de esa experiencia que vivió, esa experiencia que tuvo, esa experiencia que encontró al Maestro, y le dice: hemos encontrado al Mesías. Andrés le dice eso. Podemos decir que de aquello sale el que propicia el primer encuentro entre Jesús y Pedro. Y Andrés lleva a Pedro, a su hermano, lo lleva hasta Jesús. Vamos, mira, yo he encontrado al Mesías, y lo lleva. La frase que Jesús les dijo a los discípulos: venid y ved, fue una frase que también al día siguiente, dice la palabra de Dios, Jesús se encuentra a Felipe. No sabemos si Felipe era el otro discípulo, la Biblia no lo aclara, pero Felipe va y se encuentra a Natanael, va y lo busca y le dice: hemos encontrado al Mesías. Algo similar a lo de Andrés con Pedro ocurre entre Felipe y Natanael. Hemos encontrado al Mesías. Y Natanael le dice a Felipe: ¿quién es? No, pues es
Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y entonces Felipe le responde la misma frase, ven y ve. Venid y ved es nuestro tema. Esta frase, venid y ved, o ven y mira, representa diferentes cosas. Representa una oportunidad de no vivir por lo que los otros nos dicen, sino de poder vivir la experiencia propia. Ven y míralo tú. Entonces representa una oportunidad de tener la experiencia propia. Esta frase es el reconocimiento que hacemos de que nuestras explicaciones no son suficientes. Venid y ve, estoy reconociendo que lo que yo pueda explicar ahora, yo lo reconozco que no es suficiente. Esta frase explica que la experiencia con Jesús no debe tener intermediarios, sino que Jesús da acceso directo, individual y personal a cada ser humano. El acceso con Jesús no debe depender de algo más, no. Nunca la palabra de Dios lo menciona así. Siempre el ser humano tuvo la oportunidad de dirigirse directamente hacia el Creador. El Creador está con sus oídos atentos, con su vista vigilante, mirando hacia el ser humano. Entonces no necesita el ser humano buscando un intermediario y mucho menos algo que sea diferente a la voluntad de Dios. Esta palabra es muy fuerte. Venid y ved es tú mismo ten la experiencia. No vivas de lo que otros te dicen. Haz tu relación personal con Dios. No esperes que otros te conduzcan, sino ve tú directamente. Podemos decir que ahora en nuestros tiempos nuestro Señor Jesús tiene una morada actual. Jesús, dice la palabra de Dios, está haciendo moradas en el cielo. Jesús quiere que nosotros conozcamos donde Él mora. Él le dijo a los discípulos, voy pues a preparar morada para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Él está esperando que nosotros podamos llegar a estar en esas moradas con Él. Voy pues a preparar morada para ustedes. Un día nosotros partiremos de este mundo. No sabemos cuándo. Puede ser pronto o puede ser mucho después. Y nuestra morada terrenal, tanto en la casa donde vivimos como el cuerpo que tenemos, porque ahora es nuestra morada terrenal, el cuerpo que tenemos, van a terminar. Y ahora en este tiempo tenemos la oportunidad de acercarnos a Jesús para que cuando llegue ese día, Jesús haya mirado en nosotros la clara intención que tenemos en sus moradas eternas. Ninguno de nosotros puede decir que tiene interés alguno en las moradas eternas si no busca a Jesús ahora. ¿Cómo puede alguien decir que quiere llegar al cielo si estando aquí en la tierra busca todo lo malo? ¿Cómo va a llevarse Jesús a alguien al cielo cuando aquí en la tierra nunca mostró interés hacia Jesús, hacia sus enseñanzas, hacia su voluntad? Nosotros, los que ya somos bautizados, debiéramos buscar conocer más a Jesús. No podemos decir nosotros que deseamos conocer o disfrutar las moradas eternas si ahora no tengo o no pongo interés en conocer a Jesús. La lectura de la palabra de Dios es una muestra del interés que tenemos de conocer a Jesús. Hermano, si tú no estás leyendo la palabra de Dios durante la semana, aparte del momento de meditación ahora, es claro que no te interesan las moradas eternas. Es claro que tienes otras prioridades. Si tú no buscas a Jesús en oración, en los momentos en los que tú puedes acomodarlo, porque el tiempo se nos puede ir en muchas cosas, entonces nosotros tenemos que administrar el tiempo. Y si no dedicamos tiempo
para buscar a Dios en oración. Es falso que estés interesado en las moradas eternas. Tú estás interesado en las moradas actuales. ¿Y sabes qué? No las vas a obtener. Si tú no estás interesado en las moradas eternas ahora, no las vas a tener. Es tiempo de conocer a Jesús ahora, aquí, para luego morar con Él allá. Por eso estamos promoviendo la lectura de la palabra de Dios. Por eso promovemos la oración, para que conozcamos al Señor. Aquella vez, esos dos discípulos le preguntaron al maestro sobre su morada. Los discípulos se interesaban dónde moras. Pero ahora la palabra de Dios nos dice que Jesús está haciendo la invitación para que vayamos y conozcamos su morada. La palabra de Dios nos explica algunas invitaciones que Dios hace para que vengamos a Él. Algunas invitaciones que hace a través de la palabra de diferentes maneras, en diferentes tiempos. Dice la Biblia que hemos conocido, Dios nos ha hablado en diferentes tiempos y de diferentes maneras. Pero ahora en este tiempo nos habla a través de Jesús. Y en los tiempos pasados dice la palabra de Dios que ese venir a Dios es ir a un lugar seguro. Es como decir, vengan a un lugar seguro. En Génesis 7:1 podemos ver cuando Dios le dice a Noé: entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, en aquel momento iba a ser la destrucción del diluvio, a través del diluvio, la destrucción de la tierra mediante el diluvio. Y el Señor le dice a Noé: entra tú en el arca, tú y tu familia entran en el arca, ve al lugar seguro. Entonces, el venir a Jesús es ir a un lugar seguro. Entrar en la morada de Jesús nos da seguridad. Por eso el Señor dice: venid y ved. Si hoy, en estos tiempos de inseguridad, estamos batallando con esto, entonces podemos buscar la morada del Señor, porque ahí hay seguridad. También el Señor dice: vengan a una buena compañía. Ese llamado de venir nos tiene varias ventajas. En Números 10:29 nos dice que Moisés le dijo a Hobab, hijo de Raguel, madianita, su suegro, les dice: nosotros partimos para este lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Es decir, Moisés está invitando a algunas personas: vayan con nosotros, le dice, porque Dios nos va a dar un lugar. Y entonces Moisés le dice: ven con nosotros y te haremos bien. Es decir, la morada del Señor tiene buena compañía. En el camino de Dios, en la iglesia, en los que buscamos al Señor, vamos a encontrar personas, no personas perfectas, pero sí personas que se esfuerzan por ser buenas personas. Y entonces el entrar en la morada del Señor te lleva a tener buena compañía. También el Señor hace un llamado: vengan, venid por limpieza del alma. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces el Señor está llamando: vengan, y yo les voy a limpiar el alma. Mira, no te preocupes la condición en la que estás respirando ahora, tienes oportunidad de que recibas la limpieza del alma. Pero también el Señor dice: vengan por descanso para el alma. Ese venir trae muchas cosas buenas. Y el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, el ir con Jesús
podemos ir también por descanso para el alma. También el ir con Jesús, ese llamado, es un llamado a tener un refrigerio para el alma. Dice la palabra de Dios en Isaías 51:1: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ahí se está refiriendo el Señor de que ese refrigerio para el alma, esa salvación es gratuita, que no es para personas que tienen buena economía solamente, sino que todos podemos tener acceso a ella de la misma manera y llegar hasta las moradas del Señor Jesús. Ese venir también podemos decir que Dios nos está llamando y ya está todo listo. Vengan al lugar donde ya todo está preparado. Amigo, ya todo está preparado para tu llegada al reino de Dios. Él lo ha ido acomodando. El asunto de la pandemia es parte del plan de Dios para que tú llegaras a escucharle. Ya todo está acomodado. Y dice la palabra de Dios: he aquí, he preparado mi comida, dijo un rey. He aquí, he preparado mi comida. Mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto para las bodas. Ese venid y ved es un llamado que el Señor hace. Podemos concluir de que el Señor, ¿qué fueron a ver en esa morada? ¿Qué fueron a ver en la casa donde estaba Jesús? Pues en lo material vieron muy poco, porque el Señor no se enfocaba en lo material. Pero vieron al mismo Maestro, lo conocieron a Él y pudieron entonces cambiar su perspectiva de la vida, cambiar sus prioridades. Pudieron darse cuenta de lo verdaderamente interesante. Y el Señor está haciendo un llamado, hermano. El Señor le está llamando a que usted conozca de Él. Este es tiempo de conocerle más. Es tiempo de vivir una experiencia más allá de lo común. Incluso podemos llegar a vivir una experiencia sobrenatural, donde la manifestación de Dios se hace evidente. Y esa es la invitación que nuestro Maestro está haciendo para nosotros ahora. Por eso decimos ahí mismo en el tono de mi, por favor. Existe un lugar muy bello, de bellas moradas, donde Jesucristo te invita a morar. Él dijo: no temas, no vivas turbado, pues donde yo moro, ahí tú conmigo también vivirás. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. Mi paz yo os dejo, esta paz de Dios, y no como el mundo, el cual va sin rumbo, mas yo os la doy. Y si yo me fuere a preparar todo, volveré de nuevo para que conmigo vosotros estéis. En la casa de mi Padre hay moradas para ti.
En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. Vamos a seguir orando mientras seguimos escuchando ese fondo musical. Poderoso Señor, venimos delante de ti, Dios mío, dándote muchas gracias, porque tú, Señor Jesús, has traído esta oportunidad de conocerte a ti, de acercarnos hasta ti. Esta oportunidad, Dios mío, de tener un contacto directo, de conocerte, Señor, sin limitaciones. En esta hora, Señor, te agradecemos que tú no has restringido el paso hacia ti. Aunque nosotros no merecemos estar donde tú estás, Señor, pero tú eres benevolente, tú eres misericordioso. Gracias por nuestros amigos que les estás abriendo la oportunidad de que den ese paso decisivo para que te conozcan a ti, Señor. No queremos presentar a la iglesia donde nos reunimos. Nosotros somos solo parte de ese reino. Queremos, Señor, que las personas te conozcan a ti, Señor. A ti nos interesa que te conozcan, bendito Dios. Ayuda, Señor, a nuestros amigos. Poderoso Dios, en esta hora hago una oración de fe, porque sé, Dios mío, que hay necesidades en diferentes lugares. Sé, Señor, que hay enfermedad entre amigos y entre familiares, entre hermanos tal vez también. Señor, y en esta hora venimos a decirte, Dios mío, que rogamos, Dios mío, que tú te manifiestes, que tú obres, Dios mío, que tú levantes, que tú sanes. Gracias, Señor, por las recuperaciones que hemos visto, Dios mío. Gracias, Señor, porque de manera milagrosa has protegido a algunos que podrían estar totalmente involucrados, Señor, o infectados por la situación que vivieron, pero tú los has librado, Señor, porque tu plan ha sido diferente. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, en estos días a conocer más, bendito Señor, de ti, de tu morada, Señor. Gracias, bendito Rey. A ti la gloria y la honra por siempre. Amén, Señor Jesús. Gracias, bendito Rey. Aleluya. Amén, Señor Jesús. Amén. Hermanos, ya vamos a decir los anuncios para despedirnos. Quiero mencionarles ahora que a partir de esta semana la lectura bíblica que tenemos semanal la vamos a incrementar en 3 capítulos más. Hemos estado leyendo 7 capítulos y son muy pocos 7 capítulos, era para tener uno diario. Vamos a incrementarlo a 10 capítulos, solamente 3 estamos incrementando. Entonces estaremos leyendo 5 capítulos del Antiguo Testamento y 5 capítulos del Nuevo Testamento. De verdad, hermanos, de verdad, amigos, la intención de este programa de lectura es que podamos conocer más de nuestro Señor Jesús, que podamos ir a sus moradas, tener encuentro con Él. Entonces aprovechémoslo y pues estamos dando algún incentivo para aquellos que coinciden en su propuesta de texto, porque de esos textos estaremos tomando la predicación. Esta semana que viene tendré que predicar de Levíticos y pues no es un libro fácil para predicar, pero tiene uno que buscar el tema de cómo extraerlo, una parte que sea interesante y necesaria para estos días. Y bueno, pues usted lea con todo el corazón, abra su corazón y algo le va a conectar y va a entender de qué puede ser la predicación de la próxima semana. También queremos decirles que el próximo miércoles tenemos nuestro culto y en este culto estaremos celebrando a nuestros hijos graduados. Estaremos dándoles un mensaje para nuestros hijos graduados. Dios los bendiga mucho. Hay graduados de kinder, bendito sea Dios, vimos algunos ya. Hay graduados de primaria, graduados de secundaria y graduados de preparatoria. No sabemos si haya alguien de alguna licenciatura, pero pues estaremos orando por ellos y el miércoles será el culto de graduación.
Luego el sábado tenemos las clases infantiles a la 1 de la tarde. Les esperamos. El grupo de I-Team, Saetas, está presentando las clases para los niños, que están muy interesantes. Y el siguiente domingo, nuestro culto a las 4 de la tarde. Luego nos estaremos poniendo de acuerdo para continuar con las clases. Necesitamos, para tener las clases, hacer un grupo especial que se comunique con nuestro hermano Israel para que él nos pueda estar enlazando a todos. No se necesita que usáramos el grupo general de toda la iglesia, porque vemos que no todos se están enlazando. Entonces vamos a hacer un grupo especial, el que guste hacerlo, pero de forma especial, para saber los alumnos que tenemos, si son 15 o 20, exactamente a ellos sería a quienes les estaremos dando la información directa. Entonces les pedimos que se comuniquen con nuestro hermano Israel y le den sus datos para que él les pueda enlazar. Y ya que hayamos tenido el grupo establecido, entonces continuaremos con las clases de 2 de la tarde. Amén. De esta manera pues nos vamos a despedir. Podemos decir ahora que la iglesia que Dios bendice es una iglesia que sabe dónde Jesús mora. La vez pasada dijimos que la iglesia que Dios bendice le da un lugar especial a Jesús. Hablamos del tabernáculo, que es el lugar, nuestra vida. Pero ahora sabemos dónde Jesús mora, el lugar donde Jesús vive. Nuestro texto dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Nosotros somos la iglesia que Dios bendice. Y ya para despedirnos, decimos nuestro texto de Apocalipsis 7:12, que dice, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 7:12. Dele un abrazo a su hermano, despídase con alegría. Vamos a cantar un coro. Estoy cambiando mis tristezas. Cambiando mis tristezas. Estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor. Por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi dolor. Estoy cambiando mi enfermedad por la alegría del Señor. Por la alegría del Señor. Le decimos a la tristeza: fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor llega al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor llega al amanecer. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Que Dios le bendiga. Dele un abrazo a su hermano, a su hijo que está a su lado, a su esposo, a su esposa. Amén. Celebremos a papá. Celebrémoslo con un video sorpresa y tú puedes ser parte de eso. Envía un video de máximo 30 segundos a 24@gmail.com y platícanos por qué tu papá es el número 1. Sí, puedes decirnos por qué tu papá es el número 1 y estarás dentro de esta sorpresa de video para él. Esperamos sus videos, chicos. Diciendo amén.